Lo demás, la salud, eso es lo más importante. Bueno, entonces, Bezrat Hashem, entonces nuestro estudio normal lo vamos a hacer, pero como tenemos un tiempo para aprovechar y estudiar alguna otra cosa, entonces vamos a hablar de un tema muy importante que es Alajot del Beit HaKnesset. Cómo comportarse en el Beit HaKnesset. ¿Eh? Ya, listo. En una palabra. Entonces, en todo lugar donde vive una comunidad judía, viven Yehudim, es mitzvah de construir un lugar, una casa, para que se reúnan en él y puedan hacer tefilá con minyan. Y esta casa la denominaron Jajamim Beit HaKnesset. Beit HaKnesset es la casa de la reunión. Knessia, Leitkanes. Y es una gran mitzvah construir un Beit HaKnesset, como está escrito, un lugar para reunir a Am Israel y hacer tefilá, como se escribió en el Pasuk, en la construcción del Mishkan, del Beit HaMikdash, ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Y harán para mí un mikdash y voy a reposar dentro de ellos. Y a pesar de que hay el Pasuk, ¿de qué está hablando? No está hablando del Beit HaKnesset, ¿de qué está hablando? Del Beit HaMikdash, Najón, del Beit HaMikdash. Pero la mitzvah de construir un Beit HaKnesset es una rama, ¿sí?, de la mitzvah de construir un Beit HaKnesset. ¿Por qué? Porque la finalidad de ambos es la misma, es de que Am Israel se reúne en él para servir a Kadosh Baruj Hu, y en él reposa la Shechina dentro de Am Israel. Y por eso tenemos muchas alajot que tienen relación entre el Beit HaMikdash y el Beit HaKnesset. ¿Qué? Entonces, a pesar de que el Beit HaMikdash, el templo principal de Am Israel en Jerusalén, en el Har HaBayit, en el monte donde ayer leímos de que Abraham vino, llevó a Yitzhak para sacrificarlo, ¿no? ¿Que a dónde lo llevó? Lo llevó ahí, bueno, lo llevó al Mekom HaMikdash, Har HaMoriah, ¿qué? Y ahí tenemos mitzvah de la Torah de hacer toda la avodah, todo el servicio de los korbanot y de los sacrificios diarios y los sacrificios especiales de Shabbatot y de fiestas y de Rosh Chodesh, y como van los sacrificios que tienen que tener cada persona en diferentes situaciones. Esa era la avodah principal del Beit HaMikdash, pero también tenemos la avodah que nosotros hacemos hoy en día, que también de alguna manera ocupa la avodah del Beit HaMikdash, que es avodah de tefilá, la avodah de la tefilá. También estudiamos de que Jajamim, cuando hablan de la tefilá, dicen que la avodah tiene el mismo tiempo que los korbanot. Tenemos tefilá de shacharit por el korban atamit del shachar, de la mañana, y tenemos el korban atamit, tefilat mincha, por el korban atamit shel ben arbaim, de la tarde. Y además de eso, el Naví, el profeta Yehezkel, en el capítulo 11, escribió: Va'ehi lahem lemikdash me'at.
y seré para ellos como un mikdash pequeño, meat. Más de meat es ktsat. O sea, un mini mikdash. Hay algo que se denomina mini mikdash o semi mikdash o pequeño mikdash. Y ahí Rabbi Yitzhak en la Gemara, Masejet Megillah, explica qué es ese mikdash meat. Yo conozco el Beit HaMikdash. ¿A qué se refirió el profeta Yehezkel cuando dijo el pequeño mikdash? ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Como un reducido del Beit HaMikdash. Najón. Un pequeño Bet Mikdash. Entonces, Piresh Rabbi Yitzhak, Elu Batei Knesiot u Batei Midrashot. Rotomere, un Bet Knesset, donde se hace tefilá, o un Bet Midrash, donde se estudia Torah, tienen la categoría y la denominación del profeta de ser un mini Beit Mikdash. Cuando entramos en el Beit Knesset, estamos entrando en un lugar que representa en una cierta dimensión lo que es el Beit HaMikdash, a pesar de que no es el Beit HaMikdash propiamente dicho, pero es una, como dijimos, una especie, una dimensión, una rama de lo que es el Beit HaMikdash. Y por eso de ahí aprendieron nuestros Jajamim que la Kedushá que existe en el Beit HaKnesset es una especie de Kedushá que había en el Beit HaMikdash. Y las tefilot que se dicen en el Beit HaKnesset, como dijimos, fueron fijadas por los korbanot que se traían en el Beit HaMikdash. Hay quienes opinan que la construcción de un Beit Knesset es una mitzvah de Oraita, una mitzvah de la Torah, y que está dentro de la mitzvah de Be'asuli Mikdash, de construir el Beit HaMikdash. Que así también se puede entender del Zohar. Hay quienes opinan que no llega a ese nivel, que es mitzvah de Rabbanán, que en recuerdo de el Beit HaMikdash y para que fijemos un lugar de tefilá. Bejolofen, de Oraita o de Rabbanán, es mitzvah que se construya un Beit HaKnesset para tener un lugar donde hacer tefilá. Especialmente después de que se destruyó el Beit HaMikdash, y Am Israel se esparció por los diferentes galuyot, y como dijeron Jajamim, que cuando Am Israel sale al galut, no sale solo, sino que sale acompañado por la Shekhinah. La necesidad del Beit HaKnesset fue mayor. ¿Por qué? Porque mientras tenemos el Beit HaMikdash, tenemos un lugar, un centro de reunión para todo Am Israel, pero en el momento que no hay Beit HaMikdash, básicamente se perdió ese lugar donde el pueblo de Israel, o por lo menos las comunidades, se pueden reunir. Y por eso el Beit HaKnesset en ese aspecto ocupa un lugar muy importante. ¿Qué? Entonces, ¿por qué no se reconstruye ahora? ¿Se trata de reconstruir para que llegue más rápido el Mesías? Eso es un tema que no lo vamos a ver ahora. Bezrat Hashem, vamos a hablar. En algún momento hablar de eso. Entonces, además de que estos lugares, Beit HaKnesset y Beit Midrash, nos ayudan para el estudio de la Torah y la Tefilá, también ellos cuidan el recuerdo de la revelación de la Shekhinah que había en el Beit HaMikdash. Y por ese motivo, por cuanto que en el Beit HaKnesset hay una cierta dimensión de la presencia de la Shekhinah, el Beit HaKnesset se considera un lugar kadosh, y por eso hay que tener un comportamiento especial y diferente al que tenemos fuera del Beit HaKnesset, fuera del Beit HaMidrash. Y por eso el hecho de entrar en el Beit HaKnesset, aunque no esté ahora en el momento de la tefilá o que no haya minyan, no cambia la situación. O sea, yo ahora estoy en el Beit HaKnesset, entonces, ¿dónde que ahora no hay tefilá? O Ulay la tefilá ya terminó y ahora
por haber llegado tarde o por algún otro motivo, yo estoy haciendo solo tefilá, y por eso es mitzvah, como dijeron Jajamim, de que una persona que por algún motivo no pudo llegar al Bet Knesset, al horario del minyan y hacer tefilá, es mitzvah que haga tefilá en el Bet Knesset, aunque lo haga solo. Y eso es más importante que hacer solo la tefilá en la casa. Si yo tengo que elegir entre las dos cosas, ¿verdad? Que está el Bet Knesset primero. Entonces, de acuerdo a esto, la construcción del Bet Knesset tiene dos finalidades. La primera, ayudarnos a tener un lugar donde podamos hacer tefilá. Y la segunda, que se considera como una especie de Mikdash Me'ah, de mini Bet Mikdash, que es un lugar que básicamente incluye en él un cierto nivel de Kedushá para la comunidad. Entonces, tefilá y Kedushá. Ya, esto implica una responsabilidad, construir un Bet Knesset, pero un Bet Knesset cuesta dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer para construir un Bet Knesset? Abrir el bolsillo. ¿Y quién tiene que abrir el bolsillo? Los ricos. No solamente los ricos. Mejor, ¿todos los ricos van al Bet Knesset? No. Todos vamos. Y de ir en short a la sinagoga. Ir en short. Short es el toro, no sé de qué está hablando. No, ¿El toro? pantalonero, Con toros. pantalonero. Short. Top, hay algunos que se sienten muy en casa en el Bet Knesset, por eso vienen en short, en camiseta, acá. Short, camiseta, con su cerveza incluso también he visto así. Top. Vamos a ver eso. Entonces, volviendo al tema de la obligación, cuando se construye un Bet Knesset, toda la comunidad o todos los mitpalelim del Bet Knesset o que van a hacer tefilá en ese Bet Knesset tienen que cooperar, como van, cada uno con sus posibilidades, pero tienen que cooperar para poder construir el Bet Knesset. ¿Okay? Y según la halajá, los dirigentes comunitarios hasta pueden de alguna manera obligar a las personas a que cooperen con la construcción del Bet Knesset. Como en el tiempo del Muscán. ¿Ah? ¿Qué? Entonces, ¿de qué manera hacer esto para que todos cooperen? Entonces, por supuesto que si hay personas que tienen una capacidad económica mayor, se les va generalmente a exigir más que a los que tienen una posibilidad económica menor o que son pobres. Pero bueno, en esto las comunidades son diferentes. Hay algunos que dicen, no, si nosotros no conocemos la cuenta bancaria de cada persona de la comunidad, entonces vamos a poner una suma pareja para todos. Y si hay alguien que tiene una posibilidad de dar más, entonces decimos que dé más. Y como siempre, ¿qué se hace para el que da más? Entonces le van a poner ahí una plaquita ahí para que cada vez que entra al Bet Knesset, sí. ¿Está bien? Merecen, ¿no? Si dieron más que los demás, algo merecen, ¿no? Entonces, bueno, se les da ese cabot. A lo mejor ofenden. Para construir una sinagoga, o sea, para empezar de cero. Aznajón. Y por ejemplo, ahora nosotros en Betel tenemos nuestro Bet Knesset ahí en el barrio. Pero es un Bet Knesset que no alcanza. Que estaba ahí al lado. Sí, enfrente, mejor. Es el único Bet Knesset que hay. Y ahora empezaron a construir otro Bet Knesset. Entonces se le pide a la gente que apoye económicamente. Entonces la Moetzá
de Betel, entonces ellos pusieron una parte de la construcción del Bet Knesset, pero no alcanza, no es suficiente. Entonces básicamente lo que se pretende son tres cosas. ¿Sí? La ayuda de lo que sería el Estado, ¿sí? La Moetzá, ¿sí? La dirigencia del Ishuv, ¿sí? Después los mitpalelim, las personas que viven ahí. Y después encontrar algún buen yudí de buen corazón que quiera poner la otra parte de lo que falta para... ¿sí? Porque un Bet Knesset no es solamente construir un Bet Knesset. ¿No? Cuando uno entra en un Bet Knesset, generalmente hay alguna que otra silla para sentarse. ¿No? Hay mesas, hay un Arona Kodesh. ¿No? Entonces, eso también no es gratis. Luz, agua, más No, eso ya es manutención aparte. Eso yo estoy hablando de las cosas básicas. O sea, necesitas asientos, necesitas una bimá donde poner el Sefer Torah, necesitas una Arona Kodesh, entonces un parojet. Si Fray Torah, bueno, aquí que es menos problemático porque Baruch Hashem, sí, las sinagogas muchas veces están llenas de Sifrei Torah y no las usan, vigilada, entonces siempre se puede donar por aquí, por allá, vale todo el amueblado, sí, mazganim, ¿no? Se necesita en verano un poquito de aire para que la gente no se derrita dentro de la sinagoga, sí, que tenga buen aire, entonces todo eso cuesta. ¿No? El que conoce algún buen donante, sí, que se acerque a mí después de la clase, por favor. Algún brasilay, no sé, algún zafra, no sé qué. A veces el terminado de la obra cuesta más que la obra. Se dice, la construcción es más simple, más lineal. Los y últimos los terminados a veces salen demasiado caros. Demasiado. כן. טוב, בסדר גמור. כן. Entonces, por eso, generalmente, sí, también ustedes ven que en las sinagogas, en los asientos, ponen el nombre del... Entonces, cada uno tiene su lugar. Entonces, bueno, tú quieres tu lugar en el Bet Knesset, hazlo acá allá. ¿Sí? Ese lugar cuesta y hay que pagar por él. Y está muy bien. Todo. Bueno, cuando uno vive en un lugar así, entonces hay necesidad de construir un Bet Knesset. Pero ¿qué pasa cuando una persona vive en un lugar que 100 metros alrededor de él tiene 20 Bet Knesset? Entonces él ahora tiene que elegir a qué Bet Knesset va a ir. ¿Najón? Ese está bendecido. Entonces, cuando hay 10 Ashkenazim y 10 Sefaradim, entonces bueno, el que es Sefaradí dice, bueno, 10 ya están descartados, ya no hay problema. A esos no voy, ¿sabes? Pero quedan otros 10. ¿Najón? Después, dentro de eso tenemos, bueno, ¿cómo hacen tefilá en ese Bet Knesset? Tipo Yerushalmi, tipo Marrocaí, tipo Tunezai, tipo Caja, tipo... ¿Sí? ¿Najón? Bueno, entonces cada uno tiene que elegir, pero a veces, mejor siempre queda la disyuntiva en dónde hacer tefilá. Entonces, ¿cómo uno elige el Bet Knesset adecuado para hacer tefilá en él? ¿Cuáles son los parámetros? Horario. ¿Ah? Horario. ¿Horario de qué? Horario importante, cuando uno se levanta, que uno salía a trabajar o como estudiar o lo que sea. Beseder, Najón. No. Tipo no. Parece, creo que... Bueno, aquí caja, les voy a decir. Najón, eso también es cierto. En general, aquí el Bet Knesset que uno elige generalmente, más que nada, es el Bet Knesset para Shabbat. ¿Por qué? Porque obviamente en día de semana la gente elige el Bet Knesset de acuerdo a su horario de trabajo, más o menos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo en mi Bet Knesset, pero el minyan empieza, no sé, a 1 hora, pero yo a esa hora ya tengo que estar en el bus, entonces con todo mi respeto que es mi Bet Knesset, pero no me sirve, porque yo tengo que hacer tefilá en un Bet Knesset que hace tefilá más temprano, que hace en el horario de los trabajadores.
y no de los príncipes que se levantan más tarde. De los abogados. ¿Eh? De los abogados. De los abogados, ¿no? En otra palabra, los jabalín fuera. Se levantan muy tarde. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Entonces, en eso, miren, generalmente una persona tiene que elegir un Bet Knesset donde, como van, primeramente, en ese Bet Knesset hagan tefilá y no otras cosas. ¿Qué significa? Hay gente que va al Bet Knesset a encontrarse con sus amigos que no los veo durante toda la semana para enterarse de las nayes. ¿Saben lo que son las nayes? De las nuevas. ¿Saben lo que son las nuevas? Igualarse los cuadernos. Actualizarse. Actualizarse, ¿no? Actualizar la crónica social. Los layes, puede decir escoria. Entonces, Bet Knesset es un lugar para hacer tefilá. Entonces, la persona tiene que encontrar el Bet Knesset adecuado donde se sienta cómodo con la tefilá de ese lugar. También, por supuesto, su nusach, su costumbre. También el ritmo de la tefilá, ¿sí? Sí, no siempre uno encuentra el ritmo, sí, uno llega a uno, aquí son demasiado rápido, y llega a otro, aquí son demasiado lentos. Entonces, sí, uno es la chita y el otro es la tortuga. Entonces, no. Bueno, entonces todas esas cosas, ¿sí? Y el tipo de gente, que es gente, sí, con más Torah, entonces cada uno tiene que buscar y tratar de elegir lo mejor que se le acomode para que su tefila sea una buena tefila. Eso es lo más importante, que haya también un rab en el Bet Knesset. Una cosa es un Bet Knesset con rab, una cosa es un Bet Knesset sin rab, una cosa es un Bet Knesset donde hay más shurim de Torah y un Bet Knesset que no hay shurim de Torah. Entonces todo eso cambia el ambiente de la tefila, del lugar donde uno se tefila. Entonces es un lugar donde la tefila sea más fuerte y más importante. Y en el momento que uno elige una sinagoga, se inscribe. Pues ahí se inscribe, o sea, No, para poder, no es un matrimonio, Sí, yo puedo, mira, hay gente que le gusta ir paseando por sinagogas. A la mañana le gusta hacer tefilá en este minyan, y a la noche le gusta hacer tefilá en Mahon Meir, y a la mañana en el otro, en el Bet Knesset Minjá, y en Minjá, donde está más cerca de la casa. ¿Entiendes? O sea, es muy dinámico. ¿Ah? Para el Shabbat se tiene una. Generalmente una persona, bediuk para eso, generalmente una persona para Shabbat tiene su Bet Knesset. Mejor. Entonces, mejor. Entonces, generalmente la persona encuentra. Mira, yo ayer estuve aquí en uno de los barrios de Yerushalayim, cerca de, ¿cómo se llama? Katamonim, Baca, por ahí, cerca de la zona de Talpiot. Tengo una de mis hijas que vive ahí y tienen una comunidad muy bien organizada. Bueno, es una keilah ya de muchos años. Y hacen tefilá, ahí tienen shurim de esto, y shurim para niños, y shurim para jóvenes, y shurim para la comunidad. Entonces, ojalá. Entonces, ¿entiendes? O sea, el tema no empieza y termina solo en la tefilá. La tefilá es lo más importante, pero sí, hacen kiddush de vez en cuando por kiddushim, cosas, ¿entienden? Y entonces eso es Shumer. ¿Qué? Y después, como van, hay siempre la pregunta que puede surgir es que si ya tenemos Baruch Hashem varios Batei Knesset y no faltan, ¿bien? Pero, como ustedes saben, a veces hay un grupo de personas dentro de un Bet Knesset que quieren algo diferente, ¿sí? De lo que los demás quieren, y quieren hacer un Bet Knesset aparte, ¿sí? Quieren construir otro Bet Knesset. Entonces la pregunta es que si también hay mitzvah en un caso así de hacer un Bet Knesset cuando básicamente hay o uno o varios Bet Knesset, ¿sí? Hay mitzvah de
construir otro más, otro Bet Knesset más. Que no sea necesario. Que teóricamente no es necesario. ¿Qué? ¿Sí? Además de que esto de alguna manera también provoca división. ¿Por qué? Porque ahora hay en este Bet Knesset una cierta cantidad de gente y de familias. Entonces, si van a construir otro Bet Knesset, entonces esto se va a separar. No es que no hay minyan, no exageremos, no es que no hay minyan, pero hay división. Sea como sea, hay división. Entonces, miren, Baruch Hashem, hay casos en los cuales, y sucede mucho, donde el Bet Knesset ya no cabe, o sea, la gente ya no cabe en el Bet Knesset. O sea, Baruch Hashem es una comunidad muy, muy buena, tienen un muy buen rabino, entonces, ¿sí? El Bet Knesset tiene lugar para una cierta cantidad de gente, y los que vienen llegando ya no tienen a dónde ir. Entonces ahí, básicamente existe una necesidad de construir un Bet Knesset. ¿Okay? Pero como si no es necesario, generalmente siempre es mejor mantener la unidad de la comunidad. Pero ustedes saben, a veces no es posible, o es difícil, o... ¿Qué? ¿Qué más? יש הכחול. תודה. Sí, yo qué sé, van a decir que hay un Bet Knesset y tienen un cierto ritmo, o sea, pero hay un grupo dentro de la comunidad que quieren una tefilá de un poco diferente, yo qué sé, quieren con más canciones, quieren cantar más, quieren cada Kabbalat Shabbat cantar los cantos del Rav Shlomo Karlebach. Ahora fue el Yortzeit de Rav Shlomo Karlebach, 31 años. Entonces hay sinagogas que dicen, bueno, una vez por mes Rav Shlomo Karlebach con la Kabot, pero no me pongas Rav Shlomo Karlebach todos los Shabbatot, no, eso ya es exagerado. ¿Qué? Sí. Bueno, entonces... A veces, como se dice, es mejor estar separado en paz que estar juntos y en guerra. En verdad, mejor. Pero en verdad, a veces en una comunidad, conformar a todos igual, ustedes saben, ¿sí? Afilo en una familia es difícil conformar a todos igual. ¿Mejor? Entonces, en una comunidad, mucho menos. ¿Sí? Hay diferentes tipos de personas, ¿sí? Hay más estudiosos y menos, más religiosos y menos religiosos, más cumplidores y menos, más que llegan tarde y más que llegan temprano. Entonces, pero bueno, ese es el tema de una comunidad, ¿sí? Que hay que tratar de encontrar el común denominador más amplio para todos y de esa forma se cumple la mitzvah de la mejor manera. Entonces, por eso, cuando se va a construir un Bet Knesset, y además ya nosotros lo que hacemos ahí en Betel es porque Bemet, también por lugar, pero también por necesidad. O sea, el Bet Knesset que tenemos ahí en el barrio es un Bet Knesset que es una ensalada. ¿Qué es una ensalada? Una tefilá ashkenazí, otra. Hay comunidades que la pasan bien con eso. O sea, bueno, una tefilá caja, no. Pero hay gente que quiere orden, que quiere su costumbre, que quiere su tefilá, y especialmente en Shabbatot y en fiestas que las melodías son así, son asá. Entonces, sí, Zelo Pashut, no es tan simple. Esa es siempre la gran pregunta que todos tienen. ¿Qué va a pasar cuando venga el Mashiach? ¿Cómo vamos a hacer tefilá? ¿Cómo? ¿Los sefardínos vamos a quedar con los sefaradí, los ashkenazí con los ashkenazí, o el Mashiach, el Sanedrín va a decir, no, señores, desde ahora, una sola tefilá igual para todos? ¿Sí? Pobrecito, ahí se le van a venir todos encima. Tiene una labor muy grande. ¿Qué? Poner a dos judíos de acuerdo. Ya escuché en algún lado de que, no sé, no lo había escrito eso, pero que en el tema de tefilá de Afka no hay problema que sigan habiendo
diferentes canales. ¿Najón? Sí, Leabdil es como en la televisión. ¿Najón? Hay canal 10, 11, 12, 13, 14. ¿Najón? Entonces también en las tefilot hay diferentes canales, no pasa nada. ¿Ah? Diferentes frecuencias. Sí, ¿najón? Frecuentemente la hacen así. ¿Najón? Sí. Bien feo. Bueno. Además de eso, Jajamim, cuando hablaron del Bet Knesset, hablaron de que hacer tefilá en el Bet Knesset es mitzvah, ¿qué? Y es muy importante. Y la Gemara cuenta en el Talmud de que Rabbi Yohanan escuchó que hay Yehudim en Babel que llegan a... buena idea. Que llegan a edades, ¿sí?, de ancianidad, y se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió? Porque nosotros decimos todos los días en el Shema, en el segundo capítulo, Leman Irbu Yemechem, para que se alarguen los días, vuestros días, y los días de vuestros hijos, a la Adama, sobre la tierra que Hashem le juró, le prometió a vuestros padres. O sea, en Eretz Israel. Entonces Rabbi Yohanan dice, y en el Pasuk dice que la gente vive larga vida solo en Eretz Israel, no fuera de Eretz Israel. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente longeva también en otros países, en Babilonia? ¿Cómo puede ser? Contradice eso un pasuk de la Torah. Entonces, le dijeron a Rabbi Yohanan, no, pero esta gente todos los días se levanta temprano a la mañana para ir a la tefilá al Bet Knesset. Y a la noche también van a Arvit, al Bet Knesset. Y eso es lo que les sirve de tener edad longeva. El hecho de que la gente todos los días vive y va al Bet Knesset, en la mañana en Shacharit y en la noche en Arvit, eso le alarga los días de la vida. ¿Qué? Entonces, ¿qué vemos de aquí? Vemos de aquí que el Bet Knesset es como una especie de ¿qué? De embajada de Eretz Israel en la diáspora. El Bet Knesset y el Bet Midrash es como una especie de embajada de Eretz Israel, y por eso en esas sinagogas de la diáspora, ¿sí?, no hace falta tener, ¿cómo se dice?, pasaporte israelí, ¿no? Uno puede tener ahí Teudat Zehut y está bien, está en su lugar, está en su, como si estaría en su país, como si estaría en Eretz Israel. Y por eso esa gente, Bemet, alarga los días de su vida. ¿Qué? Más embajadas que nadie en el mundo. ¿Ma? Israel tiene más embajadas que nadie en el mundo. ¿Qué? El país con más embajadas. Yo no quiero ser exagerado, ¿no? Pero yo diría que demasiadas. O sea, ya tendríamos que ir cerrando algunas para que ya no sean embajadas, sino que vengan al país de origen y no a la embajada. En su vida, no embajada, sino en su vida. Ajá. Sí, miren, eso siempre, cuando uno llega de meta, no sé qué lugares, qué países, y ven que construyen otro Bet Knesset, otra sinagoga. Entonces uno por un lado dice, bueno, Yofi, Baruch Hashem, de que hay más gente que va a las sinagogas, desde ahí que la gente se acerca a la Yahadut, al judaísmo. Pero por el otro lado, eso significa que la gente se sigue arraigando al Galut. Entonces es un poco una sensación ambivalente, ¿no? Contradictoria. Contradictoria. Porque ¿qué? El Amaj, también hay un dicho de Jajamim que dicen que todas las sinagogas de Hutz Laaretz se van a arrancar y van a venir a Eretz Israel. ¿Sí? No va a haber lugar para casas de tantas sinagogas.
Cada casa va a ser una Está sinagoga. Gaza, Julia y Samaria. Ah, ya fe, ya fe. No hay problema. Juan, no, tenemos ahí también en el Líbano, Siria. No hay problema, hay lugar, hay lugar. Lugar tenemos, total Hashem. Hasta el Éufrates y hasta el Nilo hay lugar. ¿Quién? ¿Quién? Xavi, una vez leí algo muy interesante, ¿sí? De que, ustedes saben, la gente, no sé, llega a una edad, en cada país es otra edad, pero la gente llega, ¿cómo se dice? Se vuelve pensionado, se jubila. Najón, najón. Y una vez hicieron una, no sé, una encuesta, ¿verdad? Y que la gente que se jubila, hay mucha gente que cuando se jubila se vuelve medio loco. O sea, Se ¿eh? enferman, ¿Ah? se mueren, pasan ¿Eh? muchas cosas. Yo soy jubilado ahora. No, usted jubilado en Mahomeir, ¿qué quiere? Eso me dio que le quiero decir. Entonces la gente no sabe qué hacer, se levanta a la mañana y está desocupada y ¿qué hace? ¿Cuánto se puede ir al súper a comprar otra vez y otra vez? Entonces mucha gente se vuelve, se deprime, se enferma, ¿ves? Mejor. Pero hicieron una encuesta y dijeron que los Yehudim observantes tienen algo diferente. Tienen que ir primeramente tienen que salir de la casa para ir a la sinagoga 3 veces al día. Eso ya algunos, Actividad. es una actividad, van a caminar, Espiritual, intelectual. También todo física y intelectual. también intelectual, espiritual. Sobre todo Después intelectual. realmente esa gente tiene algún shiurim, tienen clases por aquí, por allá, ¿sí? ¿Sí? Mire, yo tengo 3 hermanos, que mis 3 hermanos son más grandes que yo y los 3 ya están jubilados, ¿sí? Y vamos Hashem, ¿sí? Ellos tienen su día organizado con esto, con tefilot, con shiurim, con el de la mañana, con el de esto, con el de... ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo van? No solamente eso, tienen Baruch Hashem familia y tienen... Pero... Entonces una persona, ¿sí? Tiene contenido para darle a su vida, también después del trabajo. El que solo vive para el trabajo, se terminó el trabajo y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Se tiene que hacer religioso para poder seguir activo. Ayer hice ese comentario en una mesa de Shabbat que fuimos invitados. Sí. Y salió un comentario así y dije, ahora van a ser religiosos. Mejor. Y el ¿Sí? señor se echó a reír porque el señor no es religioso. No es religioso. Era invitado. Mejor. Sí. Entonces la gente que tiene añada se va de viaje, pero bueno, no todos tienen la posibilidad y la economía para poder hacerlo, pero eso sí, mantiene a la gente fresca, despierta, con energía, porque la vida continúa y ahora... No, ¿sí? Hay muchos que están esperando terminar el trabajo para poder sentarse y estudiar más. No, y ya esa edad ya no se puede viajar tanto, ya estás cansado. Mejor. O sea, haces un viaje, bueno, si voy y conozco, por decir algo. Mejor, sí, una después parte. ya... Mejor. Llegas a casa, llegas Mejor. acabado. Sí, el mejor paseo es volver a tu cama, en tu casa. Sí. Es cierto. No, entonces, de esa manera Rabbi Yohanan entendió por qué la gente en la diáspora también vive muchos años, porque es gente que está conectada con el Bet Knesset y con el Bet Migdash. ¿Quién? Y hay otro sipur en el Midrash que cuenta de una mujer que ya era de una edad mayor y que ya estaba cansada, que ya dijo, Kadosh, ya me diste mucha vida, ya, sí, no tengo más fuerza para estar aquí, en este mundo. Entonces vino a lo de Rabbi Yossi ben Jalafta y le dijo, Rebbi, ya soy bien ancianita, ya soy bien viejita, y ya, ¿qué hago? No puedo hacer nada, me tienen que ayudar en todo, ya no tengo fuerza. ¿Quién?
Bekoshi como algo, tomo algo. Entonces yo quiero despedirme honorablemente de este mundo. ¿Qué? Zao. Le dijo, ¿cómo así, Baruch Hashem, tú viviste tantos años? ¿Cuáles son tus méritos, estimada señora? ¿Sí? Entonces le dijo, mira, yo acostumbraba que a filo que tenía algo importante que hacer, yo lo dejo de lado y, no sé, a mí me gustaba, aunque soy mujer, ir a la sinagoga y hacer tefilá en el Bet Knesset. ¿Sí? Hay mujeres que van, no solamente en Shabbat, todos los días. ¿No? Entonces le dijo al Rab, mira, 3 días no vayas al Bet Knesset. Wow. No vayas, 3 días. Un castigo. No, un castigo. Que él entendió de dónde le vino la vida tan larga. Wow. Te le dijo 3 días no vayas al Bet Knesset. Ella obedeció y en el tercer día ya regresó su alma a Kadosh Baruch Hu. Partió. Partió. Un beso divino. Un beso divino. ¿Qué? dice, ¿no? ממש ככה. כן. כן, נכון. טוב, בקיצור, יפה. Bueno, el Bet Knesset tiene que estar ubicado en el lugar más alto de la ciudad en general. Esta halajá hoy en día no siempre se cumple como corresponde y en realidad tendría que ser la construcción más alta de toda la ciudad. ¿Qué? Entonces, bueno, surge la pregunta, ¿cómo se cumple esta halajá? ¿Qué? Especialmente que hoy en día tenemos edificios que, sí, ya no siempre hay lugar para construir solo planta baja, sino que se necesita edificios con varios pisos. ¿Qué? Entonces, la pregunta es si un arquitecto que le piden construir, arquitecto religioso, jaridí, le dicen, bueno, usted tiene que construir un edificio de 20 pisos. Rega. ¿Está permitido construir un edificio de 20 pisos y va a ser más alto que el Bet Knesset de la ciudad o del barrio? ¿Está permitido o no? Sheila. No tan sí. ¿No? El Bet Knesset tiene que ser la construcción más alta del Bet Knesset. Hay ciudades que regulan eso. Está regulado bajo los parámetros de construcción. Sí, lo regulan. ¿Ah? No puedes prohibir. Sí, lo hay. No creo que haya una ley ahí. Del pueblo que yo vengo, está prohibido construir hoteles. Por decir algo. Tengo referencia como sinagoga, ¿no? Bet Knesset, no general reglas de la ciudad. No, eso es su ley. Mire, es como aquí la construcción en Yerushalayim con la piedra Yerushalayim. O sea, eso es una regla, no sé, de la ciudad, no sé, pero yo creo que en la mayoría de las ciudades no. Ulay, en pueblitos, ¿ves? Dice, bueno, para que no todo esté así, de repente, pum, un gigante ahí en la mitad. Dice, pero bueno, de Kichur. Entonces, ¿qué? Hay ciudades que, por ejemplo, creo que Pisa es prohibido construir algo más alto que el La torre. Que la torre está. Levante. La catedral o. Top, de Kichur, entonces. Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo manejamos esta halajá de que en realidad no se debería construir un lugar de vivienda para que esté por encima de la construcción de un Bet Knesset, especialmente que hoy en día, como dije, ¿sí? ¿Y qué es el Bet Knesset? Si tú tienes ahora aquí alrededor 30 Bet Knesset, entonces si tienes un Bet Knesset que es un solo piso, entonces, ¿qué haces? Entonces, el Meiri, uno de los Rishonim, escribió que la prohibición de construir casas que sean más altas que el Bet Knesset es dafka cuando
Esas casas se construyeron como casas, no para vivienda en sí mismas, sino como casas de belleza y de así de... Decoración, bediuk y de honor. ¿Por qué? Porque ese tipo de construcciones... Le restan la importancia de que no. Najón, es que hay lo que hay, aquí hay algo más honorable, más bello, más importante que el Bet HaKnesset. Pero, si el motivo de esas construcciones, ¿sí?, es para permitir de que la gente pueda vivir, para que pueda vivir en un lugar, en una casa, entonces eso no es algo que le quita honor al Bet HaKnesset, y por eso está permitido el Ejatejilá. Y así Caniré opinan varios Rishonim, el Rabbeinu Nisim, Claro, ahí debe haber más. y el Rambam, Regá, y otros Ajaronim que estuvieron de acuerdo con el Meiri. Por eso, Caniré que en eso se apoyaron, o nos apoyamos nosotros hoy en día, de que vemos que hay edificios que se construyen por encima de la altura del Bet HaKnesset. ¿Qué? Iba a decir, ahí más que realmente lo de la altura debe venir otros parámetros, como por ejemplo fácil accesibilidad para todo el sector, cosas así que son mucho más importantes realmente que en sí actualmente la altura. Porque por ejemplo, para el censo poblacional de un sector, los edificios son mucho más altos que el que porque hay más cantidad de población. Ahora incluso los pueden Por eso, acá. eso es lo que dice el Meiri. Claro, entonces ahora los bequeneses, ahora qué es lo que hacen, un edificio, hay 3, 4, 5 bequeneses, ¿ya? Con ¿Qué? diferentes nosal cada uno en un solo edificio, claro, Ajá, está bonito, ajá. toda la cuestión, etcétera, etcétera. Pero ahora va a cambiar, pero claro, el bequenese está ubicado en una posición estratégica, de fácil acceso para todo el mundo, fácil parqueo. Entonces, Caniré que esa es la forma de explicar lo que dijo la Guimara y lo que dice la Halajá, de que no hablamos de viviendas donde la gente, o casas o departamentos donde la gente vive, sino más que nada lugares así que se construyen para belleza, cabot, honor. Entonces eso sí no debe ser más alto que los Bet HaKnesset. Ahí seguramente debe haber una regulación que no se permite poner un bequenese cerca de un centro comercial. Porque como que ahí sí sería una cuestión media... No, Daf que eso es bueno, porque uno sale de la sinagoga y ya tiene súper directo para ir a Pero no, que se no sé. No, beseder. Y por debajo del nivel del suelo hay No, no, aquí al lado hay unas, está... no hay problema, no hay problema. Hay quienes dicen que el Bet HaKnesset tiene que construirse en el lugar, o sea, no que sea alto el Bet HaKnesset, sino en el lugar más alto de la zona. O sea, ¿quién? O sea, que una persona cuando va al Bet HaKnesset tiene que subir. Básicamente, esa sería la idea. ¿Quién? Y Kamuán también construirlo de una manera honorable, que sea un lugar agradable y bueno para poder hacer en este fila. ¿Qué? ¿Qué? Después hay una halajá muy especial de que no se puede destruir un Bet HaKnesset así nomás, si no es para construir otro en el mismo lugar. Pero bueno, esto tiene halajot muy especiales, ¿ves? Que cada vez que haya alguna necesidad de ese tipo, si a veces hay que, en verdad, si el Bet HaKnesset ya es muy viejo, ya no sé, ya hay que... Entonces, a veces hay que hacer remodelación del Bet HaKnesset, a veces hay que ampliarlo y a veces hay que bajarlo para construir de vuelta otro Bet HaKnesset. Lo que pasa es que Jajamim tenían miedo de que se vaya a destruir el Bet HaKnesset y luego no lo vayan a construir por falta de fondos o por algún motivo. Entonces por eso esta halajá hay que tener mucho cuidado y hay parámetros para poder hacerla, para no destruir un Bet HaKnesset que luego no se vaya a reconstruir. Pero sí he visto, Ra, que empiezan a hacer una Bet HaKnesset y paran en la mitad de la obra. O sea, hacen lo básico y paran, porque no hay fondos. Mejor. Ese sí es permitido porque se puede seguir haciendo cuando es nueva. No, lo que pasa es que a veces uno necesita el terreno para... Para O sea, si uno tiene otro terreno, es menos problema, porque uno puede empezar a construir en el otro terreno y mientras tanto el otro Bet HaKnesset queda en el lugar. Pero a ese veces... es el caso de ustedes, ¿no? Ahora en Betel.
viene del Mejor, terreno y... mejor. ok. Aquí estamos hablando que hay que quitar ese Bet Knesset para construir otro en el mismo lugar. Mejor. Pero entonces No hay tienes de tiempo otra, tienes que las destruir el Bet personas- Knesset. Las personas no ¿Ah? van a tener Bet Knesset, digamos que Ceder, momentáneamente se van a arreglar en otro lado, o sea, ceder. ¿Qué? Vale, eso no. Beneada foi assim. ¿Más? Em Beneada só há lá uma sinagoga pequenita, que agora foi alagada, eu estive lá a trabalhar, ¿Quién? e as pessoas foram para outro ¿Quién? local. subiendo arriba. ¿Quién? Subir a água. ¿Quién? Y eso sucede mucho también. Bueno, yo sé el ejemplo de México, ¿sí? De que las comunidades se van moviendo, o sea, estaban en una zona y luego estaban en el centro, y luego se fueron para acá, para acá, para acá. Entonces siempre los Bate Knesset se van quedando solos. ¿Qué? La del centro, la primera que ¿El se centro? construyó, ahí justo Sierra, hoy en día es un museo, Sí. pero aparte siguen Sí. haciendo... Pero hay creo una ley, ¿no? En los países de que no se pueden destruir, ¿no? Lugares religiosos, ¿no? ¿Ah? Seguro el patrimonial. ¿Ah? Patrimonial. Patrimonial. Sim, da Unesco. ¿Ah? É da Unesco. ¿Qué? La UNESCO es la que lo... O sea, no, legalmente no se pueden... No se deben destruir. Mais de século a Unesco preserva. Todo. La de Betty Klein, Para eso sirve el UNESCO, el UNESCO. la de Nasco Betty, está bueno, nunca lo la de Betty Klein la querían vender para tirarla y hacer otra cosa ahí, que no se puede. No se puede. No, hay algo que la protege, que no se puede tirar. Pero eso es por algo legal o por la halajá. ¿Ah? Legal. Sí, Claro. legal. El gobierno. Ya, enfermamente. Top. Nos quedaron algunas cosas pendientes. Bueno, si ya estamos, sigamos. Top. El Bet Knesset es un lugar kadosh, como dijimos, que se llama Mikdash Me'at, y por eso, después de todo lo que vimos del tema de la importancia de construir un Bet Knesset y en dónde se construye y cómo se construye, etc., ahora viene cómo nos debemos comportar en el Bet Knesset. Está escrito en la Torá: un mikdashi tirau, a mi mikdash, a mi templo deberán temer. Y de aquí aprendieron Jajamim que tenemos una mitzvah de irat mikdash, o sea, del temor, de la reverencia que le tenemos que dar al lugar, que en este caso, otra vez, la Torá se refiere al Beit Mikdash, pero como ya dijimos que la Kedushá del Bet Knesset es una dimensión de la Kedushá del Beit Mikdash, entonces de aquí aprendieron Jajamim que hay una mitzvah de un comportamiento de reverencia también en el Bet Knesset. ¿Okay? Y por eso, el Bet Knesset no se puede utilizar para cosas profanas de hall. ¿Okay? Va a venir una persona y dice: yo tengo que hacer mis trabajos en la computadora, ¿ves? Entonces en mi casa los niños me molestan, entonces me voy a agarrar una esquinita en el Bet Knesset para hacer mis negocios, para hacer mis cosas de trabajo. ¿Ajón? Afilo le pidió permiso al Gabay que le dé un lugar. ¿Sí? O sea, si el señor tiene que sentarse ahí para temas de tzedakah, por ejemplo, ¿qué tiene que ver, bueno, quién recibe tzedakah de la comunidad, quién no, quién hay que... Debe ser, eso es mitzvah. Eso afilo se puede, está escrito, ¿sí? Que la comunidad se puede reunir en el Bet Knesset y hablar de esos temas. Afilo de cosas, de las necesidades de la comunidad generales están permitidas. Pero que una persona venga a hacer ahí sus trabajos personales, ¿verdad? Que eso no está permitido. La persona que utiliza el Bet Knesset para cosas de hall profanas está despreciando la Kedushá del Bet Knesset. ¿Por qué? Porque el Bet Knesset es un lugar de Kedushá y en él lo que hacemos es estudiar Torah, hacer tefilá
Y también preocuparnos por las necesidades del público o otras mitzvot. ¿Okay? Se hace un Brit Milá, se hace un Pidyon Haben, se hace diferentes cosas, pero no... ¿okay? Y por eso, en el Bet HaKnesset hay que tener mucho cuidado de lo que uno habla. ¿Okay? En esto Jajamim son muy exigentes y nos dicen de que la persona no debe hablar de cosas profanas en el Bet HaKnesset. No importa si es temas de negocios o temas de política o temas de otro tipo. ¿Okay? Y verdad que el Bet HaKnesset no se puede transformar, ¿sí? Hay personas que cuando están en el Bet HaKnesset piensan que están en Mahaneh Yehuda. ¿Saben lo que es Mahaneh Yehuda? ¡Ah, chaco! Estás en el Bet HaKnesset, habla bajito, tranquilo. ¿Sí? Piensan que está vendiendo tomates y Entonces el Bet HaKnesset es un lugar donde hay que mantener, ¿cómo se dice? La cordura, el respeto, el honor, ¿sí? Y no tener ahí un comportamiento inadecuado. ¿Okay? Pero como dije, si son reuniones para mitzvah, está permitido. ¿Okay? Ahora se tienen que juntar 10 personas para hablar de temas de tzedakah, temas de donativos, temas de eso está permitido. ¿Okay? No sé si es una verajá o lo que decimos antes, cuando entramos a la Bekneset, que debemos parar un instante, decir lo que decimos. ¿Eso es una verajá o es...? ¿Qué decimos? ¿Mató Boleja Jacob? No, es un pasú. No es verajá, es un pasú. De entrar y como pedir permiso a Hashem para entrar a su casa y... Sí, por eso empezamos con Mató Boleja, qué buenas que son tus carpas. Todo, el Bet HaKnesset tiene que ser un lugar honorable. ¿Quién? Ese es un punto que a veces es un poco complejo. El Bet HaKnesset es un lugar donde viene mucha gente de todo tipo y de todas las edades, y no siempre el Bet HaKnesset se mantiene ordenado y limpio. ¿Najón? Y eso no debe ser así. Si uno vive en su casa en un lugar ordenado y limpio, entonces no menos el Bet HaKnesset tiene que ser un lugar decoroso. Najón, Bediu, Najón. Y por eso una persona que entra al Bet HaKnesset también tiene que tomar eso bien, con cuidado. Ahora Besat Hashem, todavía no tenemos que hacer mucha tefilá para que empiece a llover. Besat Hashem, muy pronto ya tendría que haber llovido, pero bueno. Acá todo el ¿ah? ¿Ah, sí? No, Besat Hashem. Entonces a veces se nos ensucian los zapatos con barro, entonces antes de entrar al Bet HaKnesset hay que limpiar bien el lodo, el barro, y no ensuciar el Bet HaKnesset. Y cuando una persona ve, no sé, un papel tirado, que lo levante. Sí, yo a veces no hago todo porque si no es mucho tiempo, pero a veces uno ve algo tirado acá, algo tirado, hay que ordenar, algún sidú, alguna cosa. Entonces eso es una cosa muy buena, el que pueda hacerlo, porque el Bet HaKnesset se tiene que ver bien, se tiene que ver un lugar honorable, un lugar, sí, decoroso, limpio y ordenado. Entonces tenemos que hacer, por lo menos nosotros, lo posible de que eso siempre suceda. ¿Y eso qué significa? Que por lo menos, no sé, tú agarraste un sidur, regreso a su lugar, tú viste ahí, no sé, tienes un t-shirt, no tires el pie, entonces póntelo en el bolsillo, y cuando o lo pones en el lugar ahí, luego lo tiras a la basura, pero respeta el lugar, ¿sí? El Bet HaKnesset, en el de que no es tu casa y ahí no vives, pero es la casa de Hashem, es la casa de Am Israel, es la casa de la comunidad, entonces hay que darle el respeto que merece. ¿Qué? La halajá dice que no se puede entrar al Bet HaKnesset sino para las cosas que se hacen en el Bet HaKnesset, y por eso una persona que está lloviendo y dice, bueno,
me quiero recubrir de la lluvia, porque hace mucho calor y me quiero recubrir del calor, entonces voy a entrar al Bet HaKnesset para no mojarme. Entonces, si eso es lo único que va a hacer y por ese motivo está prohibido, entonces o una persona que dice, wow, no tengo dónde cargar mi celular, entonces en el Bet HaKnesset hay muchos enchufes, entonces voy a entrar al Bet HaKnesset para... Y me cuesta menos. Especialmente Vaya. Puede leer un poco. oiga, especialmente no. ¿Ah? Especialmente no. Pero si está rezando puede enchufar. Entonces, mejor. Entonces, sí. Entonces, Jajamim dijeron, hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? La que dice el señor Mendel, ¿de qué? De que entramos, nos sentamos un minuto o algo, leemos un Teilim, leemos un pasuk, estudiamos algo. Entonces se consideró que entramos no para hacer aquello para lo que entramos, sino que también para estudiar o hacer alguna tefilá, y con eso solventamos la situación. Allá, cuando hablamos de Bet HaKnesset, no estamos hablando de todo el edificio del Bet HaKnesset, ¿sí? El Bet HaKnesset es el lugar donde se hace tefilá. A veces hay una antesala, ¿sí? O yo qué sé, o hay escaleras hasta que... Eso no es Bet Knesset, eso es la antesala del Bet Knesset. Eso son las escaleras hacia el Bet Knesset y hay ahí un techo. En eso no hay problema. Estamos hablando de entrar en el lugar que mamá se considera Bet Knesset, donde hacemos tefilá. Ahí hay que tener cuidado de no entrar para algo que es profano, que es de hol o que es para mi necesidad y que no tenga que ver con el estudio de la Torah o con tefilá. Pero hay Bate Knesset que uno está en la calle, abre la puerta y ya está el Bet Knesset. ¿Mejor? ¿Sí? ¿Conocen el Bet Knesset enfrente de Mahane Yehuda? ¿Conocen ese Bet Knesset o no? Ora Hamá. Mamás enfrente de Mahane Yehuda, ¿sí? Ese... Medio, mejor. Y que tiene varias habitaciones, tiene el Bet Knesset grande y varias habitaciones y tiene arriba. Todo, uno ahí abre la puerta y ya está dentro del Bet Knesset, no hay ahí... Eso es Bet Knesset Mamash. Bueno, entonces en un lugar así hay que tener cuidado de eso, ¿sí? Allá, ¿qué? Una pregunta. ¿Es ¿Qué? alajá si estás dentro de la Bet Knesset, leer un pasú o teilín, es alajá o es...? Sí, o sea, si una persona entra al Bet Knesset solo para esperar hasta que deje de llover y no hace nada en el Bet Knesset, La alajá lo se obliga, vaya, se sin debe- problema, porque él está usando el Bet Knesset para no mojarse. Ok. ¿Sí? Ya, hay quienes dicen que en el momento que uno se sienta en el Bet Knesset ya está haciendo una mitzvah. O sea, solo el hecho de sentarse en el Bet Knesset y estar en el ambiente del Bet Knesset ya es mitzvah. Pero generalmente lo que dicen es, agarra un Teilim, agarra un Humash, lee algo de la Parsha, lee alguna Mishnah, lee un Teilim, y con eso ya estás haciendo mitzvah dentro del Bet Knesset. Que la pregunta es porque cuando se entra a trabajar, a reparar algo, repara... No, esa es sale, otra ese cosa. ya es diferente. No, es otra cosa. Ok. Si yo entro a reparar algo en Bet Knesset, esa es la mitzvah, ¿sí? Ok. No anda la luz, entonces estoy haciendo mitzvah de que sí, tengo que pintar. Bueno, esa es la mitzvah, que el Bet Knesset, limpiar el Bet Knesset. Ese ¿Sí? cubre el de... Sí, hacer- una persona tiene que ahora ordenar el Bet Knesset, le pagan para ordenar y limpiar el Bet Knesset. Ah, no, me vas a entrar a estudiar. ¿Y quién lo va a limpiar ahora? Esa es la mitzvah. ¿No? Además de que ahí hay un poco de problema de Gezel. Si una persona le pagan para trabajar y se pone a estudiar, ¿no? Entonces, rega. Pagando para que estudie, ¿Para qué? ¿Para qué le pagamos? ¿Para que estudio? ¿Para acá? ¿Sí? Después que termine de trabajar, me va a callar, quédese estudiando, pero ahora haga su trabajo. Mejor. Nessa aula explica assim, a função do rabino, função do presidente, função del gabay. El rabino es el que tiene que manejar los aspectos halágicos del Bet Knesset, generalmente es el que se ocupa de eso, de las tefilot y de
y de los shiurim, y el presidente es el que tiene que pagar, él es el que paga, el que paga las cuentas. Es el que paga las cuentas. Sí, la electricidad y y el agua y la limpieza y Mantenimiento. administración. Los gabai. No, a veces hay comunidades que no tienen mamás presidente, tienen gabay. Los gabay son los encargados de la, Hacen las dos funciones. ¿cómo se dice? De la administración del Bet Knesset. Sí, y además hoy en día los gabay también se ocupan de toda la parte de llamar a la gente a la Torah y quién va a ser Hazán y quién no y Zao. Todos ellos se encargan de todo ese asunto. También que ¿Qué? empiece la tefilá a la hora que es. Los Gabaim son personas que, como siempre, la gente es muy desagradecida con ellos. ¿Por qué? ¿Y por qué a mí no me llamaste y lo llamaste a él? ¿Y por qué él ya subió 2 veces a la Torah y yo hace 3 meses que no me subes a la Torah? ¿Y por qué este hizo Sí, o sea, los Gabaim en general en todo el mundo, aquí especialmente en Israel, no reciben un sueldo por lo que hacen. No, lo hacen por amor. ¿Sí? Entonces, de tanto amor que hacen, reciben amor de la comunidad. Del otro amor, reciben del otro amor. Del otro amor. Ellos lo hacen por honor a la Torah. Sí. Es Mira, que hay ellos gente, no se organiza. hay gente que nació para eso. O sea, en cada comunidad hay gente que se entrega, entrega la vida y el alma por el Bet Knesset. El gabay de aquí del Japón es un chico muy dedicado, muy responsable y Nosotros también en nuestro Bet Knesset allá en Betel hay un muchacho ya de familia que vive en nuestro edificio y Nunca para. yo me sorprendo de cómo él se entrega para todo lo que tiene que ver con No, el y Bet nunca Knesset. paran, siempre están a Sí, nunca paran. Sí. Son los primeros en llegar, los últimos en dicen, abren, cierran, y están pendientes de todo, ¿qué? Todo. Y eso a veces no lo vemos. No, casi a veces nunca. no lo vemos, nada más llegamos, nos sentamos y vemos un lugar. Todo que- listo, ¿no? Pero no nos damos cuenta quién hace toda esa labor. Sí, Es cierto. mejor. A veces eso es importante también Mejor. verlo. Sí, son tantos detalles. Bueno, hay que comprar el papel, el tissue, esto y los premios para los niños después de que hacen su telín reciben sus papitas. Todas las papitas que vinieron del aire. Alguien tiene que comprar. Las ¿No? manda a Chen. A Chen las manda desde arriba. No, he visto que a veces en la mañana se enojan con el gabay porque la cafetera no está prendida. No, o sea, si tú llegaste, préndela, si no, préndela. Tú llegaste primero, préndela. No, el gabay tiene que hacerlo. Préndela. No, por eso hay una tefila especial que dice Bekol Oskim Betzorchei Tzibur Be'emunah. Es una tefila que dicen los Ashkenazim antes de Musaf. Y todos aquellos que se ocupan de las necesidades de la comunidad con fe, a Kadosh Baruj Hu Yeshelem Seharam. A Kadosh Baruj Hu les pagará la recompensa. Sí. De aquí que no esperen nada, pero Hashem les va a pagar. Que Dios te pague. Mejor, como dice el dicho, que Dios te pague. ¿Qué? Sí, pero ahí es de verdad, ahí Hashem les va a dar un buen pago, un buen pago. Limpar o Beit Knesset, teve o mérito de ter um filho como Urash. O pai de Urash. Limpar o Beit Knesset, teve o mérito de ter um filho. No, Yoshua dice, ¿no? Yoshua era el que le ordenaba el Bet Midrash a Moshe. Organizava o shiur, Ah? organizava o shiur de Moshe, organizava tudo. Tinha muito trabalho grande, sabe? Eso era el zehut de Yoshua bin Nun. ¿Qué? 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 Unas cositas más del Bet Knesset. Además del tema del orden, de la limpieza, como van el tema de hablar, que ya dijimos que hay que tener cuidado. Solo hablar Tefilá, Divrei Torah, etc. No hablar Divrei Hol.
Después tenemos el tema de comer. En el Bet Knesset no se debe comer ni tomar, pero a veces hay lugares, por ejemplo, aquí tenemos un poco de diferencia entre Beit Midrash y Bet Knesset. O sea, en un lugar donde se estudia Torah, entonces Jajamim le permitieron a los Bajurei Yeshiva que si están en la mitad del estudio, entonces que ahora todo el día no van a poder, están todo el día en la Yeshiva, entonces que todo el día ahora quieren tomar un cafecito, entonces que tienen que salir afuera con el café, no pueden estudiar con el café dentro del Bet Midrash, ¿qué? Entonces hay ciertas cosas que en el Bet Midrash se permitieron, ¿sí? Para que no haya Bitul Torah, para que la gente siga estudiando, ¿sí? Y por eso, como los estudiantes de Torah, no es como en un Bet Knesset no van a venir a hacer tefilá, 1 hora de shaharit, minjá, cortito, arbit. Entonces, pero si es un lugar donde se estudia Torah, entonces se permitió comer y tomar en el Bet Midrash para que la gente no haga Bitul Torah y no pierda su tiempo del estudio de la Torah. Pero comer es una cosa ligerita, me supongo. ¿Ah? Comer algo ligerito, picada, así, no que va y se pega al Aznajón. En forma general, en las yeshivot, las comidas oficiales no se comen en el Bet Midrash, sino en el comedor. ¿Sí? Pero, no quiere ahora comerse una galletita, una cosa, tomar un café, tomar un té, entonces esas cosas. En un Bet Knesset, en un principio, no se puede. En un Bet Knesset. ¿Por qué? Porque ahí solo se hace tefilá. Pero si es un lugar que desde un principio se lo decidió que sea también Bet Knesset, pero también como Bet Midrash, o sea, es un lugar donde va a haber no solamente tefilot. Hay lugares donde solamente la gente se reúne, hace tefilá, se abre, se cierra y se oye. Pero hay lugares donde también se hacen shiurim constantemente, además. Entonces, ahí ya adquiere la categoría de Bet Midrash, y por eso ahí sí se permite, como vemos en todos lados, tomar algo, comer algo, bejule. ¿Qué? Y con queso y con huevos. Pero aquí también hay que tener cuidado, ¿sí? Luego de que terminaste de comer tus cosas o tomar tus cosas, no dejes ahí las cosas, sino que sácalas, limpia el lugar, ¿no? Tu vaso, tu plato, ¿no? Entonces todo eso hay que tener cuidado para mantener el kabod del Bet Midrash y del Bet Knesset. ¿Qué? En un Bet Knesset, por ejemplo, y hay una parte superior que, como nosotros. También. Esa parte superior. Hay una shela, por ejemplo, si la parte de Ezrat Nashim, de las mujeres, tiene la misma categoría de Kedushá que el Bet Knesset. ¿Qué? Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, en Buenos Aires, nosotros, en la parte de arriba de las mujeres, había un lugar donde entraban algunas mesas y ahí se acostumbraba a hacer Seudah Shlishit. ¿Sí? En muchas comunidades de la diáspora, la gente no es como aquí que vive a media cuadra de la sinagoga o a una cuadra, sino que tiene que caminar bastante. Entonces, en Minjá de Erev Shabbat, muchas veces las comunidades organizan Seudah Shlishit en el Bet Knesset. ¿Qué? Ya, eso es muy bueno para los hombres. Las mujeres luego se quedan en la casa, beseo, ¿cómo hacen Seudah Shlishit? Es algo complejo, pero ¿por qué lo hacen? Lo hacen por eso, porque la gente no tiene tiempo de ir y volver. En Shacharit, bueno, hay tiempo, ¿sí? Hay mucho tiempo hasta Minjá, entonces la gente camina más, ¿sí? Pero en Minjá, entre Minjá y Arbit, no hay tiempo, ¿sí? Si van a ir, bueno. Me acuerdo que hacíamos ahí la Seudah Shlishit en la parte de las mujeres arriba. Pero quienes dicen que ahí el nivel de la Kedushá del Bet Knesset no es el mismo nivel que abajo en la parte donde se hace Tefilá Mamash. No está la Torah. No está haciendo Torah. También. Pero hay lugares donde no, donde hacen la Seudá en el mismo Bet Knesset, ¿sí? No tienen otro lugar, lo hacen ahí en el Bet Knesset. Y aquí entra el tema de Seudat Mitzvah.
O sea, hacer stam comer dentro del Bet Knesset es una cosa, pero si yo hago una seudat mitzvah, por ejemplo, seudat de Brit Milá, seudat de Pidyon Ben, seudat Shelishit, Kiddush, entonces todos ellos ya son seudot de mitzvah. Entonces hay quienes dicen que ahí sí eso está permitido hacerlo a filo dentro del Bet Knesset. A filo dentro del Bet Knesset estaría permitido de hacerlo para cumplir con esas mitzvot. ¿Qué? Lo mismo respecto a dormir. ¿Sí? Sí, en el Bet Knesset, además de no comer y no tomar, en un principio tampoco no hay que dormir. Pero bueno, a veces uno está en el Bet Knesset y está estudiando, ¿sí? Especialmente cuando el rabino da una buena drashá que es de ensueño y uno se queda ahí, ¿sí? En la noche de ¿sí? Kabbalah Shabbat, todo el cansancio de la semana se acumuló. Eso se llama meditación. Meditación. No dormir, meditar. Una elevación. Sí. ¿Cómo estuvo la drashá del rabino? De ensueños. Espectacular. O sea, llegué a los mundos superiores. Estaba recibiendo profecía. En alguna época, hoy en día creo que ya no sé, no estuve en todas las yeshivot, pero había yeshivot que cuando uno entraba en la yeshiva se sentía como en Har Sinai, porque estaba yo todo lleno de humo. Y hay yeshivot donde fumaban en el Bet Midrash. ¿Y de dónde sacaban el humo? De los electrónicos. No, de los verdaderos. Ah, sí. ¿Qué? ¿No? Pero hay gente que ustedes saben que si no tiene el pituma ketores le cuesta estudiar. Si no tiene el humo del ketoret no se puede concentrar. Tiene que estimular las células intelectuales. No, hoy en día creo que los que hacen eso salen fuera del Bet Midrash. Pero ¿qué? ¿Ah? Café sin cigarro no, o sea, no tiene gusto, ¿no? ¿Eh? Siempre va juntos. Son como novios. Entonces se descubrió que fumar no es muy sano, así dijeron los doctores. Los doctores. ¿Qué? Los doctores que fuman. Salen a la calle a fumar. ¿Sí? Se le acercan al enfermo con el cigarro y dicen, mira, no fumes más. ¿Sí? Tienes Hasbe Jalila, la enfermedad en los pulmones, así que no fumes. En una me sacó el vicio en una noche. En una noche me sacó el vicio de 10. Baruch Hashem. ¿Qué? Pero yo creo que hoy en día ya no permiten fumar en los Beit Midrash. O sea, si alguien quiere fumar, fuma afuera. Pero no. ¿Ah? Lugares públicos, mejor. Claro, mejor. ¿Qué? Los fumadores pasivos. Sale a los vestíbulos, a los balcones. ¿Ah? ¿Qué? Todo. De Kitzur, entonces vamos a terminar con esto. Entonces dijimos de que seudot de mitzvah se permiten en el Bet Knesset. ¿Qué?
Como bueno, los lugares donde se puede encontrar otro lugar que no sea el Bet Knesset, mejor, ¿sí? O sea, si hay una... Realmente los Bet Knesset tienen algún salón o alguna cosa donde hacen sus fiestas, sus seudot, entonces eso es mejor. Top. Otra gran pregunta que hay es si se puede entrar al Bet Knesset con un arma. ¿Por qué no? Porque bueno, es un lugar de corte, un lugar de paz. No, no sé, un arma. Entonces, ustedes saben que hay una mitzvah en la Torah, dice Lo tanif alehem barzel, no se puede construir el altar del Bet HaMikdash, el mizbeach, con metal. Por eso tenían un gusanito especial, el shamir, que cortaba la piedra. La historia de Shlomo HaMelech hasta que lo encontró, todo se pone en la Gemara, sí, como, para poder cortarla, para cortar, ¿no? Entonces, así dice la Torah, ¿sí? Que cuando vayas a construir el mizbeach, lo tibne ten gazit, o sea, no puedes utilizar metal. ¿Por qué? Porque vas a colocar como la espada sobre ella y la vas a profanar. Entonces, de aquí sacó en el Midrash Rabbi Shimon ben Elazar que el mizbeach, el altar, fue creado para alargar la vida de la persona y el metal fue creado para acortar la vida de la persona. Entonces no se puede poner lo que acorta la vida sobre lo que sobre la larga. Sí, eso es un poco también la costumbre que tienen algunos que aparecen en los poskim, que cuando uno hace Birkat Hamazon, que cubra el cuchillo, que no esté descubierto. ¿Por qué? Porque el Shulchan, dijeron Jajamim, domele mizbeach, ¿sí? Se asemeja al altar, que porque uno hace brajá e invita al necesitado, entonces eso le alarga la vida. Entonces, si va a dejar el cuchillo descubierto, el cubierto es algo que acorta la vida. No estoy hablando de los cubiertos, de los cuchillos de Mahon Meir que son de plástico. Esos ni acortan ni alargan. No, esos no. Esos cortan agua. Cortan agua. Pero el metal corta la vida porque se hace armas de metal. ¿Ajá? Generalmente el metal es algo que se puede utilizar para cortar la vida. Entonces, por eso, de acuerdo a esto, algunos Rishonim dijeron que no hay que entrar al Bet Knesset con un cuchillo o con un arma. ¿Por qué? Porque estás entrando a un lugar que te alarga la vida con algo que es totalmente lo opuesto, que es algo que te corta la vida. ¿Qué? Entonces ahora, ¿qué van a hacer todos los Hayalim que acaban de llegar de Miluim o que es Deit y ahora quieren entrar a hacer Minjá o Shacharit o Afilo en Shabbat y ya están, ¿qué van a dejar? ¿El arma fuera del Bet Knesset? ¿Qué hacen? Imposible. ¿Sí? ¿Hay alguna posibilidad que venga algún árabe o alguien y se agarre la pistola o el rifle? ¿Mejor? ¿Qué? Entonces la pregunta es si está permitido entrar con Z. Entonces, como ven, de que esto va a depender de la situación. Si yo estoy en un lugar donde Baruch Hashem no hay problemas de seguridad y todo es tranquilo, entonces hay que buscar un lugar donde dejar el arma y no entrar con él en el Bet Knesset. Pero si es un lugar donde hay una necesidad de seguridad, y hoy en día, no sé, yo creo que todos los Rabbanim y todos los Poskim nos dicen que en Eretz Israel es un lugar donde por seguridad tenemos que tener siempre alguien en el Bet Knesset o alguienes, y no solamente uno, que tengan armas, ¿sí? Por bitajón, por seguridad. Entonces en ese momento ya todo el tema cambia y es diferente y sí se puede entrar con el arma. Hay quienes dicen que es mejor que lo cubra, o sea, que no lo tenga descubierto, sino que no da con la camisa o con algo, con el saco, sí, que lo cubra. Ya, una pistola es más fácil, un rifle, ¿cómo lo cubres? Yotar caché. También lo dejan debajo del asiento también. Debajo de... ¿Sada?
que lo no hacía a la vista, sino un poco más recatado, más Yo oculto. en Chile no vi cómo Beit HaMikdash con... Y pero en Chile, ¿qué? Pero acá en Israel ¿Qué hay? Lo más peligroso es un gato o un perro que entra en la sinagoga. Dice que sí. ¿Eh? Ajá. Pero en el tiempo de Ezra Benjamín, el segundo templo también se construyó el templo con la paleta de cemento y con la arma. En el mismo tiempo. Ahí necesitaban. Sí. ¿El de Shemir todavía existe? ¿Más? ¿El gusanito de Shemir todavía existe? No se sabe. Quiero buscarlo. Quiero buscarlo. Entonces por eso los que permiten, pero que esté cubierto. Hay poskim que dicen que habría que tener cuidado de no entrar a filo con el arma cubierta. ¿Qué? Pero se puede decir de que generalmente, no siempre, pero generalmente los que llevan las armas no tienen las, ¿cómo se dice? La mahzanit, donde están las balas, el cartucho, ¿no? Cargador. Hay muchos de que no tienen el cargador puesto, sino que lo tienen al costado y en el momento de necesidad lo cargan. ¿Sí? O sea, un arma sin el cargador puesto, esa arma, ¿eh? ¿Para quién la lleva? ¿Eh? ¿Para quién la lleva? No, ¿cómo para qué la lleva? Hasta eso, esto es cuestión de la acción de seguro. Hasta que no lo ponga y pega un tiro. Un arco sin flechas. ¿Eh? Un arco sin flechas. Ajá. ¿Qué? ¿Para qué la lleva? Entonces, en síntesis, Leja Tejilá, en un lugar que no es necesario, es mejor no entrar con un arma, pero en nuestra situación en Eretz Israel, en forma general, hay necesidad de seguridad, o donde no hay un lugar seguro donde poder dejar el arma, ¿qué? Entonces, no hay que perder la tefilá con minyan, y se puede entrar con el neshek, con el arma de Bet HaKnesset. Hay que tratar de cubrirlo, ponerlo en un lugar más recatado, ¿sí? Si es un lugar donde no es estrictamente necesario, entonces el cargador tiene que estar al lado, pero no puesto, pero si es necesario, es un lugar que por seguridad se necesita reaccionar de manera inmediata, entonces Badai que está permitido y hay que tratar también de cubrirlo. Entonces, la misma pregunta para terminar es una persona ciega que tiene un perro acompañante, si puede entrar a la sinagoga con el perro. ¿Va? En el occidente se le permite entrar en todos los lugares. Si es ciega y el perro, sin perro no puede andar, entonces se le permite en supermercados, en todos los lugares. Que hagan retirada, perro. Brit Milá. Puede hacer kilos, puede hacer kilos. Le llaman lazarillo, perro, lazarillo. ¿Eh? Lazarillo. ¿Qué es el lazarillo? Yo he visto los dos casos. El Ramos Feinstein en su momento permitió Zatzal que en base a algunas fuentes que de ellas se entiende de que ellos acostumbraban a entrar introducir en el Bet HaKnesset animales, que además de que para el ciego ese perro es como es como sus ojos, básicamente. Entonces, por eso, como lo necesita, hay que permitir, ¿sí? Exactamente como hay otras ciertas cosas que se permitieron por ciertas necesidades en el Bet HaKnesset.
Hay quienes dicen que es mejor que se siente ulay en la parte de la entrada del Bet HaKnesset para no provocar atención y poder tener la comodidad de poder salir en el momento necesario. Hay quienes no están de acuerdo con esto y dicen que es un problema de Kvod Bet HaKnesset. Entonces, esto va a depender mucho de la gente de esa sinagoga. Si es una sinagoga donde son más, ¿cómo se dice? Más flexibles en el tema, entonces se lo van a permitir para que pueda entrar al Bet HaKnesset. ¿Ah? ¿Ma? Sefer y el perro. Mejor. Pero bueno. Es un tema que está un poco en discusión. Pero hay en quien apoyarse para permitirle a una persona entrar. ¿Qué? Pero eso, Kamuván, es para un ciego. Hay gente que a veces lleva a pasear al perro y dice, bueno, ya que estoy paseando, entro al Bet HaKnesset a hacer minjá. Con la mascota. ¿Ah? ¿El Cohen puede hacer el catacomarín con agua? Se tendría que quedarse por ahí. Está cubierta, más de Shalom. Porque él hace algo de Shalom. Y la última halajá es que en muchos lugares el Bet HaKnesset es la planta baja de un edificio donde gente vive encima. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Ah? Fue el baño. ¿Qué? O sea, no solamente el baño, a veces el Bet HaKnesset Ulay puede ser hasta, no sé, como un lugar donde se entra al Bet HaKnesset para subir a los departamentos de arriba. Entonces, con el cual hay una halajá que no se puede utilizar el Bet HaKnesset para acortar camino. ¿Sí? Volvamos al ejemplo de la sinagoga que está enfrente de Mahane Yehuda. ¿Sí? Pero cuando una persona entra en Mahane Yehuda, entra por Yafo, entonces, si quiere llegar a la calle del otro lado, puede acortar por el Bet HaKnesset. Entonces, utilizar el Bet HaKnesset, como dice la Gemara de Masejet Megilá, como capandaria, o sea, para cortar camino, azul. Como atajo. No se puede como atajo, Bediu. ¿Sí? Hay que... El Enken otra vez, dicen los poskim, haz la estrategia que dijimos antes. Entras en el Bet HaKnesset, lees un Teilim, estudias una Mishnah, te quedas 2-3 minutos ahí. Kamuván, que si una persona entró y hace tefilá, él quiere hacer minjá. Entonces, hace minjá y luego dice, pero yo tengo que salir por el otro lado. Ahí en Beaya, porque entró y hizo tefilá. En Beaya. ¿Sí? Pero una persona que entra por un lado y quiere salir por el otro lado sin ningún tipo de acto del Bet HaKnesset, azul. O por ejemplo, a veces una persona tiene que llamar a alguien que está en el Bet HaKnesset porque lo están llamando de afuera. ¿Sí? Por ejemplo, llegó la señora, ¿sí? Necesita urgente al esposo porque los niños están en batalla campal. ¿Saben lo que son los niños están en batalla campal? ¿Sí? Están haciendo muchas demostraciones de afecto y amor. Entonces se necesita al capitán para que vaya a ayudar, que ponga orden. ¿Mejor? Entonces los llaman, quieren llamar al señor. O sea, el señor justo estaba fuera del Bet HaKnesset y la señora dijo, por favor, mira, mi señor está ahí sentado en la parte de la izquierda, se llama tal y tal, lo puedes por favor llamar para que me venga a ayudar. Entonces él entra a llamar otra vez, pero no hace nada que tiene que ver con Bet HaKnesset, solamente llamar a una persona. Entonces hay quienes dicen que también en un caso así, esa persona que llame a esa persona, pero que también que lea un pasú, que se sienta, o sea, en todo ese tipo de cosas que uno tiene que entrar a la sinagoga o al Bet HaMidrash y no entra para hacer algo que tiene que ver con tefilá, con estudio, con kedushá, entonces que siempre haga algo de esas cosas y de esa forma va a poder
va a poder entrar al Bet Knesset sin ningún problema. Acá. Cuando uno baja del tercer piso, cuando uno baja del tercer piso, pasa por la sinagoga y después se va para la cafetería. Ine. Ya fe. Aquí en Mahon Meir nosotros bajamos del tercer piso al primer piso y entramos Bediuk en la salida del Bet Midrash para ir a la cafetería. Además, tiene razón aquí Jorge. La persona tendría que hacer... ¿Ah? Sí, el pasillo, pero cuando uno sale del elevador, hay un poquito todavía del Bet Midrash para entrar en el pasillo. O sea, uno no sale directamente al pasillo. Entonces la recomendación es decir un pasuk, Shema Israel, Mató Boleja Jacob y seguir. Hola, acabó. Acomodar un libro. O acomodar un libro, el Sidur, mejor. Top, James Dakot, señores. Y seguimos.